Iniciar la grabación en este momento. Y estimados participantes, muy buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos un seminario y tenemos el privilegio de poder contar con el expositor Yesmeon Quispe Janampa, quien nos acompaña en este evento de contrataciones públicas y arbitraje en el sector público, la ley número 32069 y su reglamento. Es así que el doctor Yesmeon Quispe Janampa es abogado, egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, presidente y fundador del Centro Especializado de Arbitraje Peruano, CDP, árbitro independiente y adjudicador con amplia experiencia en arbitraje y contratación pública. Ha sido secretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque y también ha sido asesor de la Comisión de Implementación de la Junta de Resolución de Disputas en la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, árbitro en nuestro colegio, el Colegio de Abogados de Lima, y diversas cámaras de comercio a nivel nacional. Cuenta con estudios del MBA en UPAJO, especializaciones en Junta de Resolución de Disputas en el sector construcción y contratos internacionales de construcción en la UPC. Especialización también en arbitraje en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Cámara de Comercio de Lima. Estimado doctor, reciba por favor el cordial saludo del Colegio de Abogados de Lima, de nuestro decano y de nuestra directora, la doctora Minerva Córdoba Sena. Agradecerle por su participación en esta ponencia. Lo estamos acompañando y lo dejamos a cargo de la sala. Muchas gracias. Disculpe, voy a volver a compartir pantalla, ¿me confirma? Sí, doctora, estamos a la espera. Un momento. Eh, Estamos ya, viendo la presentación, doctor. ¿Le parece si entramos a sí, modo presentación? lo voy a ampliar. Eh, eh, Ahora sí, esta, doctor, estamos en perfecto, modo sí, presentación. Adelante. listo. Eh, Muy buenas noches. Agradezco la invitación del Colegio de Abogados de Lima para este seminario virtual con el tema Contrataciones Públicas y Arbitraje en el Sector Público, Ley 32069 y su reglamento. Mi nombre es Heshman Quispe Janampa, agradezco la presentación y vamos a dar inicio a este seminario que tiene por finalidad dar un marco general acerca de uno de los mecanismos de solución de controversias en las contrataciones públicas. Como pueden ver, en las contrataciones públicas se entiende que es uno de los sistemas de contrataciones más importantes que existe en nuestro país. Como podemos entender, existen contrataciones privadas que se pueden realizar entre particulares, entre personas, entre empresas o empresas con consorcios, tanto nacionales como internacionales, pero también existen contrataciones donde una de las partes con la que vamos a contratar es el Estado, ¿correcto? Cuando hablamos acerca de contrataciones con el Estado, podemos referirnos a cualquier tipo de entidad, sea a nivel del Ejecutivo, eh, podría ser a nivel local, municipalidades, gobiernos regionales, y dentro del Ejecutivo podríamos contratar con ministerios, OPDs, unidades ejecutoras, incluso universidades, hospitales, todo tipo de entidades que manejan presupuesto público, es decir, que reciben dinero que provienen de la recaudación de impuestos principalmente, ¿correcto? Entonces, cuando nos encontramos frente a una de las contrapartes, que es eh, el Estado, entonces nos estamos sometiendo a lo que son las contrataciones públicas. Ahora, perfecto, así ya se puede ver. Dentro de las contrataciones del Estado, tenemos diferentes tipos
de, tenemos diferentes tipos de contrataciones. Una de ellas son los servicios. Es decir, ¿qué cosa es lo que le podemos vender al Estado? Podríamos tener consultorías, consultorías de ingenieros, de abogados, de contadores, de diferentes tipos de profesionales o especialistas en una determinada materia, por lo cual se le va, digamos, contratar al Estado, dependiendo del tipo de modalidad, ya sea a través de una TDR o que haya habido algún concurso, pero la situación es que estamos vendiendo un determinado servicio al Estado, ¿correcto? Sin embargo, existen también otras modalidades de contratar con el Estado. Se le pueden vender bienes, ¿correcto? Bienes. Justo vamos a ver más adelante acerca de los mecanismos de solución de controversias, pero es muy usual de que existen empresas o consorcios que le venden, por ejemplo, ustedes recordarán en la etapa de la pandemia, cuando uno de los bienes más preciados, no solamente en Perú, sino a nivel internacional, eran productos del sector salud. Entonces, había muchas empresas, emprendedores o personas que se dedicaban al rubro de confecciones que tenían que vender lo que ustedes ven al costado, los mamelucos, ¿correcto? Eh, o los uniformes que ustedes ven allí para el sector salud. Incluso tengo algunas consultorías que me han realizado acerca de estos bienes que tenían que vender a los hospitales. Entonces, el Estado compra una serie, compra bienes, servicios, pero compra en grandes cantidades, como entenderán, porque tienen una planilla bastante amplia e incluso tienen una demanda de estos bienes o servicios a nivel nacional. Entonces los montos son bastante considerables. Es por eso de que cuando hablamos de contrataciones con el Estado, los montos de contratación por lo general son altos. Eh, si bien es cierto, pueden haber montos pequeños, pero usualmente son montos que superan los 50.000, 100.000 soles, 200.000 soles, eh, o millones de soles, ¿correcto? O dólares en algunas circunstancias. Y también ocurren casos, montos pequeños, ¿no? Justo actualmente estoy participando en unos arbitrajes que son, hay desde pequeñitos, medianos y grandes, ¿correcto? Entonces, hay de todo. Abajo, por ejemplo, tienen también otro tipo de bienes que pueden adquirir, como son eh, productos informáticos, como laptops. Igual, siempre se adquieren en grandes cantidades. Imagínense que quieren comprar para un ministerio o para implementar la sala de cómputo de alguna universidad, institución o para algún sector médico, entre otros. Entonces, no solamente se pueden contratar bienes intangibles, servicios, prestación de servicios, sino también determinados bienes, ¿correcto? Ahora, luego de bienes y servicios, que por lo general son montos bastante interesantes, tenemos también las contrataciones de obras. Les puedo mencionar que en mi experiencia, en los últimos 12 años participando en el rubro de arbitraje, tanto de contratación con el Estado como eh, arbitraje también comercial o civil, en el Perú por lo menos se maneja un buen porcentaje de arbitraje en contratación del Estado. Y dentro del rubro de contratación del Estado, les habíamos mencionado que el Estado pues contrata sobre bienes, sobre servicios y este tercero que estoy mencionando de acá, obras, ¿correcto? Ejecución de obras. Como ustedes pueden ver allí en esos gráficos, pues hay infraestructura, ¿no? En el lado derecho. Imagínense hospitales, que se construyen hospitales, colegios actualmente, y tienen al otro lado, por ejemplo, algún otro tipo de infraestructura, pabellones que puede ser de alguna institución, alguna universidad, o más abajo, por ejemplo, asfalto de carreteras, ¿correcto? Entonces, este tipo de contrataciones son, por lo general, montos de varios millones de soles, ¿correcto? Hay licitaciones. eh, este seminario, por si acaso, es bastante amplio porque no vamos a poder abordar tantos temas eh, en una hora y media aproximadamente. Sin embargo, vamos a tratar de revisar algunos temas porque también quisiera que al final, en caso que tengan algunas preguntas, poder conversar con ustedes. Pero en el caso de las
de los contratos de obra, como ustedes saben, cuando el Estado necesita seleccionar algún determinado consorcio, empresa, podría seleccionar a personas, pero por lo general, por los requisitos y las bases que se piden, pues participan o empresas y en la mayoría de los casos son consorcios, ¿correcto? Que se agrupan un grupo de personas para poder participar de una determinada licitación, ¿correcto? Entonces, en las licitaciones, en las bases de las licitaciones se regulan todo lo relacionado a cuáles son los requisitos que se piden, tanto los requisitos técnicos como económicos para poder participar y para que puedan ser seleccionados. Algo importante dentro de este rubro de contrataciones con el Estado y específicamente eh, sobre el lado de construcción, obras públicas, es que en todos estos tipos de contratos, bienes, servicios u obras, estamos hablando de que existe un contrato, ¿correcto? Un contrato. Y en los contratos, como ustedes saben, se regulan los derechos y obligaciones de las partes. Tienes por un lado algún ministerio debidamente representado por la persona jurídica que aparezca en ese momento para poder contratar, ¿correcto? O alguna unidad ejecutora, o algún municipio, o algún gobierno regional. En algunos casos, quien firma, por ejemplo, me ha tocado casos de arbitraje donde participo y quien firma es el alcalde. Pero también puede ocurrir en el caso de un municipio que quien firma es el procurador o el gerente legal, pero que tiene determinadas funciones o competencias para poder firmar. Va a depender del caso. En algunos gobiernos regionales también puede ser de que haya algún funcionario que tiene determinadas, digamos, está facultado para ello, pero lo importante es que sea el representante que esté debidamente facultado para firmar. Por el otro lado, tienes al contratista, que sería el gerente general de alguna empresa. En el caso del consorcio, como ustedes saben, el consorcio básicamente es un contrato, ¿correcto? Es un contrato eh, donde dos o más personas, naturales o jurídicas, se han eh, juntado con un propósito de participar en un determinado negocio. En este caso, contratar con el Estado. Eso es un consorcio. El consorcio, como ustedes saben, tiene su propio contrato, que es contrato de consorcio entre los consorciados. Por ejemplo, dos o más empresas o algunas empresas y alguna persona natural que se han unido para participar en un determinado negocio y venderle, por ejemplo, a algún ministerio. Correcto, contratar. El consorcio tiene su propio contrato y luego los consorciados con un determinado nombre, por ejemplo, Consorcio eh, Construcción Lima, por ejemplo, es un ejemplo, participa y vende a un determinado ministerio o una determinada universidad o contrata para ejecutar una determinada obra. Pero tenemos un contrato. Entonces, contrato entre una entidad del Estado y contrato entre el contratista. Ahora, dentro de todo contrato, pues existe el objeto del contrato. ¿Qué es lo que vas a contratar? ¿Vas a construir un hospital? ¿Vas a construir dos, tres colegios en un mismo departamento, en un mismo distrito, ubicados en diferentes zonas geográficas? O sea, tienes que decir qué cosa es lo que vas a contratar. ¿Vas a vender, por ejemplo, mamelucos? ¿Vas a vender 5.000, 10.000 mamelucos? ¿Vas a vender, por ejemplo, estos para hospitales, ¿no? O, por ejemplo, estos eh, mandiles o uniformes para los médicos y enfermeras, tal vez 20.000 unidades, 30.000 unidades, eh, instrumentos quirúrgicos, todo eso, el objeto del contrato se regula, por lo general, en las primeras páginas de este contrato. Servicios. Supongamos que le estamos contratando para efectos de realizar una determinada auditoría. Entonces tenemos que contratar alguna firma eh, contable o alguna firma especializada o, o alguna consultoría sobre una determinada materia específica. Entonces se necesita contratar con el Estado. Igual, se regulan quiénes son las partes que participan y cuál es el objeto del contrato. Otro tema muy importante en contrataciones del Estado es el plazo, es decir, en cuánto tiempo vas a cumplir con la contraprestación
en este caso, con el objeto del contrato, ya sea construcción, entrega de bienes o determinado servicio. Y el tema del contrato es una de las cosas que siempre revisamos nosotros los abogados, y en el caso de los árbitros también, porque si una de las partes no cumple con, en este caso, con la contraprestación al momento, en el determinado plazo específico, como todos conocemos, podría generar consecuencias de aplicación de penalidades, que también se regulan en el contrato, ¿correcto? Y como todos sabemos, las penalidades son castigos económicos, pero que están regulados en el contrato. Entonces, como estamos deduciendo la importancia de los contratos donde se establecen los derechos y obligaciones de las partes, es sumamente importante. Algo que podría mencionar en términos generales es que cuando ustedes van a participar, ya sean como abogados, eh, sector público o privado, pues revisar muy bien el contrato. Por lo general en las bases de licitación se adjunta el modelo del contrato, donde los postores podrían realizar algunas observaciones al respecto, sobre todo a la base de licitación, incluido la parte del contrato, eh, y allí pues se puede hacer consultas, inclusive mínimas modificaciones mínimas antes de que se consolide las bases de licitación, ¿no? Que se van a aplicar a todo un proceso. Pero ahí es donde se regulan las reglas de juego para las partes. Entonces, si no cumples con entregar, por ejemplo, el objeto del contrato dentro del plazo, podrían ocurrir aplicación de penalidades. Y existe montos máximos donde se podría resolver el contrato, ¿correcto? Y esto generaría, pues, que alguna de las partes tenga que ir a los arbitrajes, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, objeto de contrato, los plazos, las características de los bienes, entre otros supuestos, ¿sí? El tema de las ampliaciones de plazo. Estábamos hablando que es muy importante el tema de en qué tiempo se tiene que entregar el objeto del contrato, pero así también es importante determinar en qué supuestos está regulado en la norma cuando el contratista puede solicitar que se amplíe el plazo, ¿correcto? Y esto es algo muy usual, ¿ah? En los casos de arbitraje que tengo actualmente como árbitro, principalmente me dedico al rubro como árbitro, ¿no? Pero también como abogado en procesos de arbitraje. Existen pues casos donde por no haber solicitado la ampliación en cumplimiento de los requisitos que regula el reglamento de contratación del Estado, pues les han resuelto el contrato. Entonces, eso es muy importante tomarlo en consideración. Pero, en fin, vamos avanzando y vamos conversando. Hemos visto entonces el tema de los contratos, que es donde se van a regular los derechos y obligaciones de las partes. Eh, en el contrato, en el último párrafo, siempre cuando alguien me hace una consulta, eh, me, me- me indican de que han tenido una determinada controversia y primera vez que participan en el arbitraje y me dicen, doctor, no sé si es que, cómo debo iniciar el proceso, eh, primera vez que voy a participar. Entonces, lo primero que yo le menciono es, ¿tiene usted el contrato a la mano? Revise el último párrafo, porque en el último párrafo se regulan los mecanismos de solución de controversia. O sea, eso es básico para que se pueda ver el tema del arbitraje. Y luego, en el último párrafo del contrato, donde es mecanismo de solución de controversia, se regula que estos, lo que estoy mencionando acá es con la última modificación de la ley de contratación del Estado. Puede ser de que hayas pactado arbitraje en caso que exista alguna controversia. Puede ser que se haya indicado que se resuelve por conciliación extrajudicial o en los últimos 5 años aproximadamente que está entrando el tema de la JRD, la Junta de Resolución de Disputas. Actualmente, con la nueva norma, el nombre es Junta de Prevención y Resolución de Disputas o JPRD. Eh, y una novedad que se ha incluido en ese último párrafo con la nueva norma es el tema de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de usos internacionales, los más conocidos como los contratos NEC o los contratos FIDIC.
que se pueden aplicar también, ¿no? Y que es de uso general para obras de gran envergadura a nivel internacional. De todos estos temas que les estoy mencionando, es lo que podría aparecer en el último párrafo de su contrato, que es el mecanismo de solución de controversias. He subrayado el color amarillo porque es el tema que vamos a desglosar en términos generales en este seminario. Pero brevemente, en el caso de la conciliación extrajudicial, debo mencionar los que puedes encontrar cláusula de solución de controversias donde diga que las partes someterán la controversia al arbitraje, y también menciona el término conciliación. Pero un pequeño, digamos, recomendación que les puedo indicar es revisen muy bien. Una cosa es que diga cualquier controversia se someterá al arbitraje o conciliación extrajudicial, donde la palabra o quiere decir de que podrías elegir el arbitraje o la conciliación. Y otra muy distinta, este término que se denomina cláusulas escalonadas, una cosa muy distinta es que diga, en caso que exista una determinada controversia, esta se someterá a la conciliación extrajudicial y en caso de que no se solucione, podrás acudir al arbitraje, que es muy distinto. O arbitraje o conciliación quiere decir que puedes ir a cualquiera de los dos mecanismos. Ir primero a la conciliación y en caso que no soluciones, debes acudir al arbitraje, te está condicionando. Entonces estamos hablando de una cláusula escalonada. Eh, en mi experiencia profesional les debo mencionar que son casos muy, o sea, mínimos, pequeños, donde en contrataciones del Estado solucionas la controversia mediante una conciliación. Sí he visto casos, inclusive actualmente estoy participando en arbitrajes donde en algún momento, pues, el contratista ha conciliado con alguna entidad, pero no es muy usual, no es muy usual. Incluso he tenido la oportunidad de trabajar un tiempo como secretario general del Centro de Arbitraje en Cámara de Comercio de Lambayeque, y ahí tuve la oportunidad, no verlo como árbitro o no verlo como abogado que hacemos nosotros los profesionales desde los documentos, sino ya es un trato más directo, o sea, conversar directamente con procuradores públicos de municipalidades o gobiernos regionales o entidades del Estado, y cuando venían a la conciliación en contratación del Estado, les comento de que me decían algunas personas, no con la predisposición de querer conciliar con la otra parte, sino decía, doctor, mire, estoy viniendo acá a la conciliación porque, bueno, nos han notificado y estamos en la obligación de asistir, o en todo caso, por lo menos estamos presentes. Pero me decían, lo hacemos más por cumplir, porque definitivamente la entidad no está en la predisposición de solucionar este conflicto mediante la conciliación. Yo le explicaba o le preguntaba por qué, le decía, ¿no? Si es un mecanismo eficiente, mucho más rápido, menos costos, eh, y podrían solucionar la controversia tal vez en menos de un mes, a diferencia del arbitraje que es mucho más rápido y eficiente que el Poder Judicial, pero podría ser una buena alternativa. Lo que me decía el procurador o el representante de la entidad me decía, lo que ocurre, doctor, es que si nosotros llegamos a un acuerdo mediante una conciliación, Contraloría nos podría supervisar o investigar y esto podría generar algún tipo de acciones más adelante. Así que preferimos llevarlo todo esto a arbitraje. En fin, eso es un poco lo que yo he podido escuchar o al momento de conversar antes de una conciliación en tema de contrataciones del Estado. Pero puede ser de que esto varíe dependiendo de las entidades, dependiendo de la ubicación geográfica, departamentos o regiones. Pero en fin, yo les comento un poco esto que he podido ver. Luego, tienes la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Este tercer tema es bastante interesante, que no lo vamos a tocar ahora, pero se los digo en términos generales para que tengan una idea. Eh, ha tenido varias modificaciones en las últimas leyes y reglamento de contratación del Estado y actualmente con la norma vigente. Al principio se aplicaba solamente para obras de construcción iguales o superiores a los 20 millones de soles. Luego fueron modificando. eh, Hasta el año pasado se incluyeron no solamente para obras de construcción,
en contratación del Estado, sino incluyeron, algo interesante el año pasado, incluyeron con la modificatoria de la antigua ley y reglamento, que se incluya también diseño y construcción. ¿Qué quiere decir esto? Incluyeron en los temas de JRD eh, la elaboración de los expedientes técnicos. Como ustedes saben, es muy importante, es importante, o sea, para que puedas construir una obra, pues tienes que tener un expediente. Y en función a ese expediente se ejecuta eh, la construcción. Pues antes solamente se podía crear una JRD en los casos de contrato de construcción, pero con la modificación del año pasado se ha incluido también diseño de construcción, es decir, contratos de elaboración de expediente y de ejecución de obra. Ah, una de las novedades que ha ocurrido también con esta nueva norma que ya, la norma, como ustedes saben, de contratación del Estado, pues ha entrado en vigencia hace unos días, ¿no? Nuestra ley 32069, Ley General de Contrataciones con el Estado, que ha entrado en vigencia el 22 de abril del 2025, donde abogados, árbitros, secretarios arbitrales, entre otros, incluso los contratistas también, todos tenemos que capacitarnos, todos tenemos que estar actualizados, todos tenemos que conocer el nuevo marco legal, eh, cómo se van a regular las contrataciones del Estado, ¿no? Y es muy importante de que tengamos en cuenta ello. Pero bueno, ya para terminar esta partecita muy general sobre la eh, JPRD o Junta de Prevención de Resolución de Disputas, ahora con esta nueva norma se bajó el umbral de los 20 millones a los 10 millones. 10 o más millones, entonces es obligatorio que se incluya una JRD en los contratos de obras. Ya existía el tema como les había mencionado el año pasado, sobre diseño y construcción. Ahora se incluye también un término de contrato de suministros, que es algo bastante interesante. Ya veremos cómo se va desenvolviendo esto en los próximos meses, ¿correcto? Porque, o sea, es reciente, o sea, recién el 22 de abril nada más ha entrado en vigencia la norma. Bueno, y los contratos estandarizados, que se refieren a contratos estándares que se utilizan para obras de gran envergadura, centrales hidroeléctricas, aeropuertos, eh, obras de varios millones de dólares. Eh, Solamente como un caso muy emblemático, los Juegos Panamericanos, eh, se han utilizado los contratos estandarizados, contratos NEC. eh, Autoridad para Reconstrucción con Cambios, que actualmente tiene otro nombre, que le han cambiado de nombre, también utilizaba los contratos NEC, pero por lo general los contratos estandarizados tienen los contratos NEC, que hay diferentes tipos de contratos NEC, y los contratos FIDIC, ¿correcto? Entonces, esto es un cambio bastante interesante que lo han agregado en la norma de contrataciones con el Estado. Vamos a ver también cómo se van aplicando en el tiempo, ¿sí? Entonces, concentrémonos en la parte de algunas pinceladas en términos generales sobre el arbitraje en el sector público con nuestra ley 32069 y su reglamento, ¿sí? El marco legal que se aplica para los arbitrajes en contrataciones del Estado, si hablamos de un orden de prelación, para que tengan alguna idea, podríamos empezar con la ley. En este caso, la ley vigente. La ley 32069, su reglamento, y tengan en cuenta que ha habido una fe de ratas, es decir, algunas modificaciones, algunos artículos que también tienen que tener en cuenta. Algo importante que hay que mencionar eh, es lo siguiente. Por ejemplo, en los últimos 5 años la norma Estado se ha modificado constantemente. Y ustedes saben muy bien que si tienen un caso de contratación del Estado, lo primero que tienen que revisar es qué fecha es el contrato. Si la norma entra en vigencia el 22 de abril del 2025, tienen un contrato del 2022-2023, ya saben cuál es la norma que se va a aplicar. Esta norma que está actualmente vigente no va a ser la norma con la cual se contrató, que es la norma anterior.
Si bien es cierto, estas normas han derogado la antigua ley de contratación del Estado, pero hay que ver cuál era la norma que estaba vigente al momento de la contratación, cuando tengan un caso de, ya sea arbitraje en contratación del Estado o algún otro tipo de contrataciones, ¿sí? Pero para esta presentación, para este seminario, estas son las normas que se aplicarían en arbitrajes que se presentaran con fecha posterior al 22 de abril del 2025, ¿sí? Ley y reglamento. Luego, no solamente son la norma, la ley y el reglamento, sino otros instrumentos donde se regulan los derechos y obligaciones de las partes, también son las bases de licitación. Es decir, cuáles fueron las reglas del juego mediante el cual se hizo una convocatoria y se seleccionaron a los postores. Cuáles fueron los requisitos técnicos o los requisitos económicos para poder seleccionar un determinado consorcio o postor para que nos pueda ejecutar la obra o vender un determinado bien, entre otras cosas. Luego, aparte de las bases de licitación, es muy importante revisar el contrato, que ya les había mencionado en términos generales, pues regula los derechos y obligaciones de las partes. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando de el marco de contrataciones públicas, donde existe una entidad, una de las partes es el Estado, y por el otro lado tenemos a un privado, pero en la práctica también utilizamos el Código Civil. Pero alguien me dirá, pero ¿por qué debemos de utilizar el Código Civil si estamos hablando de contrataciones con el Estado? Y el Código Civil de 1984 se aplica solamente para relaciones entre particulares o entre privados o entre personas. Lo que ocurre es que en la mayoría de los contratos se redacta y se dice, la norma aplicable para el presente contrato es, te dice la ley de contrataciones, su reglamento, las bases mediante el cual se han convocado y se está suscribiendo el presente contrato con la entidad del Estado, y casi al final te colocan, eh, el Código Civil se aplicará de forma supletoria frente a cualquier vacío legal que exista en la determinada relación contractual. ¿Qué quiere decir esto? De que si está regulado todo en el contrato y está totalmente claro y has revisado las bases de licitación y cualquier duda que tenga acerca de la ejecución, aplicación o interpretación de determinado contrato, digamos, ha sido cubierto por esos determinados marcos legales, pues no habría necesidad de aplicar el Código Civil. Pero en todo aquello que no está regulado en el contrato, la base de licitación, existe un determinado vacío, pues allí puedes citar el Código Civil, ¿correcto? Cuando hablamos de norma especial, puede ser que exista alguna directiva, puede ser que exista alguna norma especial de un determinado hospital, de algún determinado ministerio o, o alguna universidad, entre otras. Ahora, mm, también es importante, los dos últimos no es que sean normas legales, no, pero se utiliza al momento de que los abogados sustentamos en una demanda, en una contestación, pues las posiciones de las partes, ¿no? Y utilizan ahí jurisprudencia, ¿sí? Jurisprudencia, cuando hablamos de las entidades con el Estado, pues era muy usual utilizar, bueno, y todavía es usual, eh, algunas opiniones de OCE. Lo citan los contratistas y también lo citan las entidades del Estado, ¿correcto? Eh, y doctrina. Cuando vayan a utilizar doctrina, pues utilicen, bueno, y los árbitros también lo utilizamos al momento de elaborar los laudos, ¿no? Eh, Doctrina de algún jurista, ya sea nacional o internacional, con reconocido prestigio, solvencia, que tenga determinada expertise en la materia, ¿no? Entonces también se utiliza en estos casos. Veamos, entonces, lo que vamos a ver es arbitraje en contratación del Estado, pero ¿qué cosa es el arbitraje en contratación del Estado? En la Constitución política se regulan que existen mecanismos de solución de controversias. Uno es el Poder Judicial, donde la mayoría de las partes en el Perú va a ir al Poder Judicial. Es por eso que tenemos una carga procesal sumamente alta y es por eso de que los jueces pues no se abastecen, los casos pues demoran, ¿no?
y el mismo sistema, cómo estaba estructurado el Poder Judicial, también hace que tengas que apelar y estés pues, varios años, ¿no? Distinto es el caso del arbitraje. Pero la Constitución dice que puedes acudir al Poder Judicial o arbitraje. ¿Y qué cosa es el arbitraje? El arbitraje, según dice Charles Jarrosson, dice, es una institución por el cual tercero resuelve una diferencia que divide a dos o más partes, en ejercicio de la misión jurisdiccional que le ha sido confiada por ellos. A ver, hay que manejarlo esto con pinzas. Eso es lo que opina eh, Charles Barroso. Eh, Tal vez algunas personas indicarán, pues, no, que los árbitros no tienen jurisdicción, que la jurisdicción solamente lo tienen los jueces o el Poder Judicial. Es discutible. Es la opinión de un especialista. ¿Sí? Sin embargo, en mi opinión, lo que les puedo decir que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias mediante el cual las partes, contratistas y el Estado regulan de forma expresa su voluntad de someter cualquier controversia que surja acerca de la ejecución del contrato, interpretación o cualquier tipo de contingencia que surja a partir de determinado contrato a la voluntad de un tribunal arbitral o árbitro único para que resuelvan esta disputa mediante la emisión de un laudo arbitral. O sea, eso sería un arbitraje, ¿correcto? Pero pueden encontrar distintas definiciones en la doctrina, ¿no? Tanto local como internacional. Algunas personas mencionan cuál es la función de un árbitro o eh, inclusive es gracioso, pero me ha pasado que a veces cuando te preguntan a qué te dedicas y dices que es arbitraje y es árbitro, a veces se confunden con el fútbol porque no tiene nada que ver. Aunque tampoco, o sea, en el fútbol también por si acaso existe el arbitraje, ¿eh? El TAS, que no lo vamos a tocar ahora, pero es un tribunal de arbitraje del deporte, está relacionado a la FIFA, pero eso no lo vamos a ver. Pero bueno, regresando acá a nuestro arbitraje en contratación del Estado. Entonces, eh, los árbitros participan del proceso de arbitraje. Los árbitros son designados por las partes, ¿correcto? Y el árbitro desempeña una función similar a la de un juez, pero no es un juez. Una cosa es el arbitraje y otra cosa es el Poder Judicial, ¿correcto? Pero los árbitros son considerados como un juez privado investido de una misión jurisdiccional de origen contractual, según Rubelín de Vichy. Eh, Tiene algo de lógica, porque para empezar, mientras el juez pues han participado en determinado concurso y son funcionarios, reciben su sueldo por parte del Estado, que es por parte, digamos, eh, de los impuestos de todos los contribuyentes, el árbitro no es un funcionario público, el árbitro es privado. Entonces, el árbitro es seleccionado por las partes y los honorarios que pagan a los árbitros son las partes. Y las partes es una empresa, un consorcio o una persona. Y por el otro lado tienes a una entidad del Estado. ¿Correcto? Entonces, pero no, los árbitros no son, o sea, no son funcionarios públicos. Simplemente los árbitros prestan un determinado servicio especializado para solucionar una controversia. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué se dice que los árbitros son como jueces privados? Porque al igual que el juez, cuando tiene un proceso judicial entre un demandante y un demandado, luego de un determinado proceso, emite eh, una sentencia judicial que pondría fin a la controversia, dependiendo en qué instancia te encuentres, pues en el arbitraje tienes a un demandante y un demandado sobre un tema de contratación con el Estado y donde en un determinado plazo regulado el, el árbitro va a emitir un laudo.
que podría ser un árbitro único o tribunal de tres. Por mi experiencia, la mayoría de los casos de arbitraje son tribunal de tres, por diferentes factores. Pero también existen los arbitrajes árbitro único, ¿correcto? Si nos ponemos a pensar qué temas puedo llevar a un arbitraje, qué cosa es lo que se puede arbitrar y qué cosa es lo que no se puede arbitrar. Eh, Hay que manejarlo esto con pinzas. Para ello, mi recomendación es revisen la ley, el decreto legislativo 1071, Ley General de Arbitraje, que regula el arbitraje en el Perú, que es la base del arbitraje, porque tengan en cuenta de que el arbitraje, cosa muy interesante que tiene éxito en el Perú y se utiliza con mayor frecuencia a diferencia de países de Latinoamérica o inclusive de Iberoamérica, eh, como España u otros países, acá en Perú se arbitra bastante. Eso tiene una historia, que brevemente les mencionaré, pues que el país, en nuestro país, es uno de los pocos, por no decir el único, es uno de los pocos países que obligan a que en los contratos de contratación con el Estado regules el arbitraje. Es decir, que no puedes llevar tus controversias al Poder Judicial. Cosa distinta que ocurre esto en Chile, porque yo le preguntaba a un árbitro que es de Chile, le decía, oye, y estábamos participando en una conferencia, ¿no? ¿Y cómo es eh, el mecanismo de solución de controversias en Chile? También es obligatorio, ¿no? Me decía, no, en Chile no es obligatorio. Y en Chile, bueno, de acuerdo a lo que me comentó, fue de que esto está dentro de los procesos administrativos, o bueno, tienen otro sistema que también está vinculado al Poder Judicial, pero no es obligatorio. Y en otros países también he escuchado que no es obligatorio. Perú es uno de los países donde es obligatorio que se arbitre. Ahora, tengan en cuenta que con esta nueva norma, y eso yo les voy a invitar a que ya lo revisen con calma, porque este es un seminario, digamos, un marco general. Eh, Antes, con la antigua norma, los adicionales no podían someterse al arbitraje. Ahora hay temas que se han sacado, se han colocado nuevos, que hay que revisarlos con calma. Recién ha entrado en vigencia la norma el 22 de abril, hay que analizar bien todos los operadores del derecho, eh, pero concentrémonos en la base del arbitraje. ¿Qué es lo que se puede o no someter a arbitraje? Puede someterse a arbitraje las controversias sobre materia de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales lo autorizan. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que yo puedo disponer, puedo someterlo a arbitraje, ¿no? Tengan en cuenta que el arbitraje en Perú nace principalmente o empieza principalmente en las relaciones civiles comerciales. Y ya el Estado, cuando ve que este sistema es bastante bueno, interesante, es muy rápido, eficiente, pues modifican el marco legal y entre los años 2000 y pico, aproximadamente se modifica la norma y es obligatorio. Antes no era así. Entonces, nace esto, pues el arbitraje, por lo menos en Perú, con los contratos civiles comerciales. Y después se aplica, luego de que ha funcionado muy bien, se aplica ya el derecho de contrataciones con el Estado. Ahora, no piensen pues que en el Perú, pues, y ojo de que el arbitraje en el Perú es relativamente nuevo, no tiene más a ver, no tendrá más de 27, 25 años, o sea, a final del 2000, unos años antes con el 95, más o menos estaríamos hablando de unos 30 años. Pero no es que el arbitraje empiece así, o sea, en Estados Unidos pues la cultura del arbitraje es mucho más amplia, más desarrollada en en Unión Europea, entre otros. Con no decirles, por ejemplo, que el arbitraje ya se veía en Roma, en Grecia, mediante otro tipo de forma, ¿no? Donde las partes delegaban que sean privados o comerciantes quienes solucionaban estas controversias, ¿no? En temas comerciales. Entonces, el arbitraje es antiguo. En Perú lo hemos estado aplicando recién en los últimos 30 años, porque ojo de que el arbitraje antes solamente se manejaba a nivel teórico. Es decir, habían pocos casos de arbitraje en el Perú. Y hay muchos factores por los cuales el arbitraje se ha empezado a utilizar en el Perú con fuerza, ¿no?
Uno de ellos podría ser que la norma UNCITRAL, que es el modelo de la norma de arbitrajes desarrollada a nivel de Naciones Unidas, se aplicaron a varios países, o sea, era un modelo de ley que el Perú lo adoptó, lo aplicó tal cual, con mínimas modificaciones, y es por eso que los arbitrajes, tanto de Perú, Chile, Colombia y varios países, son muy similares, porque son la ley modelo UNCITRAL. Ahora nosotros hemos tenido en la década de los 90 modificado con el decreto legislativo 1071, pero es la norma de modelo UNCITRAL, ¿sí? Pero entonces le decía de que el corazón del arbitraje es el decreto legislativo 1071. Sin embargo, lo que existe en paralelo es un marco específico para las contrataciones del Estado, donde se regulan determinados supuestos y requisitos en la ley y el reglamento de contratación del Estado. Acá solamente tienen, por ejemplo, el artículo 83 de la ley de contrataciones públicas, la actual, la vigente, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es controversias pasibles de arbitraje. Dice, todas las controversias surgidas entre las partes sobre validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación, eficacia del contrato se resuelven mediante el arbitraje, salvo lo contrario que sea expresamente previsto en la presente ley. Entonces, aquí han regulado de forma específica qué cosa puedes y qué cosa no puedes llevar a arbitraje, ¿no? Validez, nulidad, interpretación. Hace poco hemos emitido un laudo con un tribunal arbitral donde nos han pedido que nos pronunciemos sobre la nulidad, validez o ineficacia de una resolución contractual, por ejemplo. Entonces, esos son el tipo de pretensiones que tienen las partes en los arbitrajes. Eh, o cuando existe un conflicto y las partes no se han puesto de acuerdo en qué cosa es lo que trató de regular el contrato y no está muy claro para la entidad o para el contratista, ¿no? Bueno, acá se regula interpretación también, ¿no? La ejecución tiene que ver con el hecho de que durante el proceso de la ejecución del contrato, cuando hablamos acerca de los plazos, por lo general un contrato de obra estamos hablando de unos, en la mayoría de los casos lo colocan por días. Eh, Pueden ser 500 días, 700 días. Estamos hablando de que aproximadamente el año tiene 365 días, entonces saquen su cuenta que estamos hablando de contratos de 1 año y medio, 2 años, ¿correcto? Porque las obras de construcción pues demandan tiempo. Contratos de servicios tal vez podría ser menor tiempo, ¿no? Tal vez podrían ser 3 meses, 6 meses, los contratos de bienes también determinada fecha específica o entregas por plazos, pero cualquier tipo de contingencia, problema que pueda surgir durante el plazo de ejecución, a eso se refiere, ¿no? Toda controversia relacionada a la ejecución, problemas que han surgido durante esa etapa. O al momento de la terminación, un determinado supuesto que ha ocurrido. Eh, por lo general, cuando ocurren este tipo de problemas, el contratista envía una carta mencionando ese tipo de situación a la entidad o puede ser el caso de las ampliaciones de plazo, ¿no? Una gran cantidad de casos donde he participado en los arbitrajes es eh, el contratista le solicita a la entidad ampliación de plazo, a veces 30 días más o 20 días más por diferentes supuestos. Y en la norma, como ustedes saben, regulan en qué casos es posible que solicites la ampliación de plazo y en qué casos no, o en qué supuestos eh, tienes que justificar que esto haya, la situación que estás argumentando para poder pedir la ampliación de plazo, haya afectado la ruta crítica o en determinados supuestos regulados en la norma. Entonces, se tiene que elaborar un expediente para que lo presentes en este caso el contratista al supervisor y el supervisor le dé el visto bueno y luego informe a la entidad. O sea, hay todo un procedimiento que está regulado en la norma de contratación del Estado. Eh, Cuando te dicen, ok, te aceptamos los 30 días que nos has pedido, los 20 días, pues el contratista está bien, no sigue trabajando.
Pero el problema es que cuando el contratista solicita una ampliación de plazo y la entidad, a través del supervisor, lo ha rechazado, no ha aceptado, pues ahí surgen los problemas, ¿no? Porque hay plazos para poder solicitar que se inicie el arbitraje. Y hay que tener mucho cuidado con los temas de los plazos de caducidad que están regulados en contratación del Estado. En los temas arbitrajes civiles, comerciales, pues puedes presentar el arbitraje cuando lo desees, no hay ningún inconveniente. Pero en el Estado no. En temas de contratación con el Estado no es así. Las resoluciones, o obligación de suma de dinero, ampliación de plazo, entre otras cosas, hay plazos de caducidad. Está regulado en 30 días hábiles. Hay que revisar con calma ahora las últimas modificaciones de la norma, pero es plazos de caducidad. Y los plazos de caducidad, en términos muy simples, ¿qué quiere decir? De que si tienes 30 días hábiles, hábiles son de lunes a viernes sin considerar los días feriados y sin considerar los días no laborables para el sector público, si solicitaste el arbitraje dentro de los 30 días, perfecto, no tienes mayor problema o complicaciones. O si ustedes son asesores de contratistas, consorcios, constructoras, tienen que tener mucho cuidado con el tema de plazo de caducidad. Me ha pasado, no les digo un arbitraje, varios arbitrajes donde he participado como tribunal arbitral y, y las partes, por diferentes factores, solicitaron el inicio del arbitraje y no lo solicitaron dentro de los 30 días hábiles. Pues, ¿cuál es la consecuencia de que no presentes la solicitud de arbitraje dentro de los 30 días hábiles? La consecuencia es de que pues estás fuera del plazo de caducidad. Por lo tanto, no te corresponde iniciar el arbitraje. Pero, ¿qué quiere decir? De que para quien va a solicitar arbitraje, consideraba que era injusto que le hayan resuelto el contrato, consideraba que no era correcto, no se cumplió con las normas acerca de eh, la resolución del contrato o la aplicación de una penalidad o que no le hayan, en otros determinados supuestos que dice específicamente la norma en qué casos hay un plazo de caducidad. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos el contratista solicitó el inicio del arbitraje. Estamos hablando de arbitraje institucional, ¿eh? Y la entidad, cuando se apersona en el arbitraje, dice, oye, un momentito, acá eh, no corresponde iniciar el arbitraje, porque quien lo solicitó está fuera del plazo de caducidad. O sea, no lo presentó dentro de los 30 días, sino dentro de los 30 días hábiles, sino el día, supongamos, imagínense que fueran, eh, si, o sea, lo presentó un día después, o el 32, o el 35, o después de 60 días. Me han pasado casos que he visto que lo han presentado a los 60 días o 70 días, o una semana después. Y lamentablemente, cuando la otra parte dice, no, un momentito, lo ha presentado fuera del plazo de caducidad, los árbitros estamos en la obligación de, bueno, a mí me ha pasado que emites un laudo parcial. ¿Qué quiere decir un laudo parcial? No te vas a pronunciar todavía sobre las pretensiones que han presentado en el arbitraje, sino solamente te vas a pronunciar si existe o no, si es que la solicitud del arbitraje se presentó o no fuera el plazo de caducidad. Y solamente en eso se centra el laudo que vas a emitir y a eso se le denomina laudo parcial. También lo he emitido como árbitro único en algunos arbitrajes de contratación del Estado. Eh, y ahí tienes que decidir, ¿se lo presentaron dentro del plazo o fuera del plazo? Y en el caso del tribunal arbitral también ha ocurrido. Y cuando estamos hablando de contratación con el Estado en obras, pues son varios millones de soles. Entonces, que no hayas presentado tu solicitud dentro del plazo, imagínate si eres el abogado, o sea, tienes que tenerlo bien claro. En contrataciones del Estado hay plazo de caducidad. Y ojo de que los arbitrajes no es que sean baratos, tienen más o menos una determinada inversión. Y los arbitrajes, por si acaso, se pagan en función a las cuantías de las controversias. Menor cuantía, o sea, supongamos que estás reclamando 100.000 soles, pues lo que vas a pagar a la Cámara de Comercio, al centro de arbitraje, va a ser menor.
lo que vas a pagar al árbitro único, tribunal de tres, va a ser menor. Pero imagínate que no estás reclamando 100.000, sino estás reclamando 1.000.000 de soles, 2.000.000 de soles, o 4.000.000 de soles, o montos mayores. Entonces, allí los gastos del centro de arbitraje y los honorarios del tribunal arbitral por los montos, la mayoría de los casos son tribunal arbitral, son mayores, porque lo que estás reclamando en esta controversia son montos mayores. Entonces, eh, imagínense que se les pase los plazos y no lo presenten, o sea, hay que tener mucho cuidado. En fin, son supuestos que tú puedes someter a arbitraje. Eh, Terminación, el tema de la eficacia o no, si es eficaz o no el contrato, eh, en fin. Ahora, les había mencionado que en todo contrato siempre es importante revisar el convenio arbitral. El convenio arbitral, nos vamos nosotros cuando tenemos un caso de arbitraje, revisamos el último párrafo, el mecanismo de solución de controversias. Donde se regula el mecanismo de solución de controversias es donde debería estar el convenio arbitral. ¿Y qué cosa es el convenio arbitral? El convenio arbitral es el acuerdo mediante el cual las partes se someten al contrato de jurisdicción de un arbitraje o se someten a la jurisdicción de un arbitraje. O sea, dicen textualmente, las partes nos sometemos en caso que exista algún tipo de conflicto sobre la ejecución e interpretación eh, relacionada al presente contrato, nos sometemos a la jurisdicción de un arbitraje y se indica el nombre del centro de arbitraje. Pero también me han pasado casos donde solamente colocan arbitraje. Ahora, es importante también que lo que coloquen en el contrato arbitraje institucional o arbitraje ad hoc. Son cosas distintas, ¿correcto? Pero en la práctica profesional colocan, nos sometemos al centro de arbitraje de determinada Cámara de Comercio o determinada universidad o a determinada institución. O solamente colocan el nombre de arbitraje, ¿correcto? Las partes decían que el arbitraje será dirigido o administrado mediante un tribunal arbitral o árbitro único. Eh, Aquí es importante tener en cuenta cuándo es recomendable utilizar o regular tribunal de tres o árbitro único. Podrían, podrían ustedes decidir si es por la cuantía, es decir, la cuantía sería lo que vas a reclamar en la determinada controversia, ¿no? Pero podrían orientarse un poco por el tema del monto del contrato. Si es un contrato pequeño, eh, tal vez 50.000 soles, 100.000 soles. Tal vez podrían decir, bueno, que sea, regulamos en nuestro convenio arbitral que cualquier controversia será resuelto por árbitro único, ¿correcto? Sin embargo, si estamos hablando ya de montos un poquito más altos, tal vez 100.000 soles, 200.000 soles, mi recomendación es que si lo van a pactar en el contrato, que sea tribunal de tres. Entonces, la diferencia es de que en el árbitro, cuando es árbitro único, es una sola persona, un solo especialista, un solo experto quien va a resolver la controversia entre las partes. Pero cuando estamos hablando del tribunal de tres, son tres árbitros que de forma colegiada, ya sea por consenso o por mayoría, van a decidir en un determinado proceso que tiene una fecha inicio y una fecha de término, cuando, quién de las partes es a la que se le va a dar la razón, según las pretensiones que haya presentado en su demanda y en su contestación, ¿correcto? Entonces, como se dice, tres cabezas piensan mejor que una, a veces es mejor que hayan varios especialistas, tres por lo menos, que puedan resolver la controversia en determinado proceso arbitral. Mi sugerencia es que cuando los montos son un poco mayores, sea tribunal de tres, ¿correcto? El arbitraje, existen arbitrajes institucional y el arbitraje ad hoc. Actualmente, cada vez que hay modificaciones de la norma, poco por poco se está reduciendo los montos para que se puedan someter a arbitrajes ad hoc, a diferencia del arbitraje institucional. En mi opinión es saludable,
En mi opinión, considero que es bueno de que se le dé mayor respaldo y solidez a los centros de arbitraje eh, por diferentes factores. O sea, una cosa es el arbitraje institucional, como todos conocemos, y otra cosa es el arbitraje ad hoc. En el arbitraje institucional tienen cámaras de comercio. Tenemos cámaras de comercio en Lima, tenemos cámaras de comercio en Lambayeque, en La Libertad y en las diferentes regiones o departamentos a nivel nacional, cámaras de comercio. En estas cámaras de comercio existen centros de arbitraje, pero también existen universidades y existen instituciones eh, privadas que tienen centros de arbitraje. En fin, eh, pero lo interesante de los centros de arbitraje, primero es que tienen infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, pues el término infraestructura hoy en día es totalmente distinto, ¿no? Porque antes infraestructura eh, quería decir un local institucional, eh, oficinas, directorio para que se vean los árbitros y las partes, eh, stands para colocar los archivos, entre otras cosas. Como todos sabemos, ha cambiado mucho ese término de infraestructura desde el COVID-19, ¿no? Porque hoy en día todo es virtual. Todos los arbitrajes después apenas empezó la pandemia para mí, antes eran físicos, tenía que viajar, trasladarme de Lima para diferentes departamentos eh, y los árbitros venían de diferentes lugares del Perú para viajar, ir al centro de arbitraje y participar de las audiencias. Luego, supongo que esto también ha pasado en el Poder Judicial. Bueno, sí, sí, también ha pasado, pero en el caso del arbitraje, todo actualmente es virtual, todo. Todas las audiencias son virtuales. Los árbitros ya no tienen que viajar, las partes tampoco tienen que desplazarse. Entonces, la comunicación es inmediata en el momento. Ha cambiado mucho, ¿no? En fin, pero lo interesante de los arbitrajes institucionales es que existe una institución, a diferencia del arbitraje ad hoc, que no hay institución, solamente hay personas, son árbitros, árbitro único, tribunal de tres. Pero en la institución existe una persona jurídica, correcto, que tiene su centro de arbitraje, con su nombre, contradictoria, reputación, antigüedad en el mercado, o por lo menos una institución, ¿no?, que brinde, que inspire confianza, y esa institución tiene reglamentos de arbitraje. Eh, Así como hemos aplicado el marco legal, se explica el marco legal que se aplica a los arbitrajes en contratación del Estado, otra norma que es importante en el arbitraje son los reglamentos del centro de arbitraje. Los arbitrajes institucionales todo centro de arbitraje tiene su reglamento de arbitraje. Ahí regulas eh, los requisitos para solicitar el inicio del arbitraje, cómo vas a designar a los árbitros, al tribunal, cuáles son los costos, los honorarios, deber de revelación, recusaciones, todo se regula en los reglamentos de arbitraje. Pero son normas para cada centro de arbitraje. A ver. Luego, si no se ha regulado en este convenio, eh, si acá se aplica lo regulado en la norma especial o reglamento del centro de arbitraje. Claro, entonces, en el convenio arbitral determina si es arbitraje institucional o arbitraje ad hoc. Algo interesante del arbitraje institucional es que allí eh, se, se publican también las tarifas, lo que vas a pagar al centro de arbitraje y lo que vas a pagar a los árbitros. En el arbitraje ad hoc no existe eso. Los árbitros pueden cobrar lo que deseen, aunque ahora con la nueva norma de contratación del Estado, si ustedes han estado atentos el 19 de abril de este año, han publicado varias directivas, varias normas, entre ellos eh, la aplicación de honorarios para los arbitrajes ad hoc, contrataciones del Estado. Bueno, de alguna forma se está regulando, ¿no? Es bueno ver todas estas normas y directivas que han publicado recientemente que se van a estar aplicando, bueno, que ya están vigentes, ¿no? Pero es recién nomás lo que han publicado, una serie de modificaciones. Eh, a ver, entonces, si no se ha regulado si es arbitraje institucional o ad hoc, en el convenio se aplica lo regulado en la norma especial o en el reglamento de contrataciones del centro de arbitraje. Mm.
Entonces, en el convenio arbitral se aplica lo regulado a la Ley General de Arbitraje, el Decreto Legislativo 1071, sus modificatorias, y la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento. En el caso de que estamos hablando de contrataciones con el Estado, es el segundo párrafo, la Ley 32069. Pero también, ya sean abogados o funcionarios públicos, o inclusive los árbitros, también citamos en los laudos, inclusive en las demandas y contestaciones, también citan el decreto legislativo 1071, que es la Ley General de Árbitros. Ah, lo que ustedes tienen a continuación más o menos es una idea acerca de cómo se visualiza un tribunal arbitral. Bueno, esa era la forma como se visualizaba antes de la pandemia. Así era de forma real. Por ejemplo, la doctora que está en el centro sería el árbitro único si es que las otras partes son demandantes y demandados. Por lo general era el abogado, el contratista, el ingeniero, los funcionarios públicos que venían dos o tres, o si fuera tribunal de tres, tienes a la doctora al centro y tienes a los coárbitros a los costados. Así era como se llevaban a cabo las audiencias arbitrales antes de la pandemia. Hoy en día es como lo estamos viendo actualmente, de forma digital, ¿sí? De forma digital las audiencias. Pero igual, si es tribunal de tres, presidente, los coárbitros, o árbitro único. Y tienes demandantes y demandados. Entonces, la pandemia pues ha generado un cambio totalmente en la forma de contratar, pero también en la forma de resolver las controversias. De acuerdo al decreto legislativo 1071, pues las partes pueden fijar libremente el número de árbitros, ya sea árbitro único o tribunal de tres. En contrataciones del Estado también las partes pueden regular, pero bueno, a falta de acuerdo, en caso de duda, serán tres árbitros. ¿No? Cuando hablamos de tribunal arbitral, se entiende que es un órgano colegiado. Y tribunal arbitral quiere decir que son tres árbitros, ¿correcto? Tres árbitros. Dos coárbitros, por lo general, eh, estos árbitros, si fueran tribunal arbitral o árbitro único, pero en el caso de sacar las partes de forma libre, decían acerca del número. Claro, o sea, puede ser, dependiendo del monto del contrato, deciden si es que es un monto pequeño o un monto mayor para los contratos en contratación del Estado. Pueden decir, ¿sabes qué? Regulamos árbitro único, o si no, tribunal de tres. O si es un tema muy complejo, muy especializado, porque sea un tribunal de tres. Entonces van a ser varios factores para que elijan si es árbitro único o tribunal de tres. El número de los árbitros se puede determinar en el convenio arbitral. O sea, en el convenio puede decir, será arbitraje institucional o arbitraje ad hoc, y será tribunal de tres o árbitro único. O solamente, me ha ocurrido casos donde solamente dice se resolverá mediante arbitraje, nada más. Pero mi recomendación es mínimo, de forma voluntaria, decidan si es tribunal de tres o árbitro único y si es institucional, aunque la norma ya te dice ya que el arbitraje ad hoc solamente es cuando son hasta 10 UITs, ¿no? Entonces son montos pequeños, ¿no? Todo lo demás se entiende que es arbitraje institucional. Um, Luego, el número de árbitros debe estar determinado en la solicitud de inicio de arbitraje. Son determinados requisitos eh, que tienen que cumplir cuando van a solicitar un inicio de arbitraje. Eh, Algo importante es que tienen que tener muy claro si lo que tienen ustedes es un arbitraje institucional o es un arbitraje ad hoc. Yo ya les dije ya en términos generales qué cosas es el arbitraje institucional o arbitraje ad hoc, pero hay que tener bastante cuidado. Y ustedes me dirán, pero ¿en qué influye o en qué me podría afectar en contratación del Estado si es arbitraje ad hoc o arbitraje institucional? ¿Y qué pasa si me confundo? Bueno, las consecuencias son complicadas porque tiene que ver mucho con el tema a dónde vas a solicitar el inicio del arbitraje. Porque cuando es arbitraje institucional, quien considera que se le ha violado el derecho o considera de que tiene o desea solicitar el inicio del arbitraje dentro del plazo de caducidad en contratación del Estado, en determinados supuestos, pues inicia el arbitraje, el demandante,
y lo va a solicitar en el centro de arbitraje, es decir, el centro de arbitraje de una determinada cámara de comercio o institución arbitral. Pero eso es cuando es arbitraje institucional. Pero ¿qué ocurre cuando es arbitraje ad hoc? Cuando es arbitraje ad hoc no existe una institución arbitral, no existe cámaras de comercio. Entonces, lo que va a hacer el demandante es solicitas el inicio de arbitraje, pero en el domicilio de la contraparte, de la entidad en este caso. Su oficina, en esa parte, te sellaron ahí con tu sello de recepción. Pero cuando es arbitraje institucional, no solicitas en el domicilio de la parte, sino lo solicitas en la Cámara de Comercio o centro de arbitraje que hayas pactado en tu contrato. Me ha ocurrido casos en arbitraje donde he participado, donde parece que la parte no lo tenía muy claro que es arbitraje institucional y que es arbitraje ad hoc y se equivocó. Es un caso real, se equivocó. Y presentó dentro de los 30 días hábiles, dentro, creo que fue en el día 26, 25, dentro del plazo, pero solicitó el inicio del arbitraje y lo solicitó en el domicilio de la entidad. Y bueno, en este caso que les menciono, que no voy a decir el nombre de las partes porque hay un deber de confidencialidad, eh, lo que ocurrió fue de que se confundió la parte que solicitó inicio del arbitraje. Lo presentó dentro del plazo, pero debía haberlo solicitado en el domicilio de, de la cámara, de una cámara de comercio. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que en el convenio tampoco no decía el nombre del centro de arbitraje, solamente decía arbitraje. Pero el asunto, no, perdón, sí decía centro de arbitraje de una determinada cámara de comercio. Pero en fin, la situación fue de que hubo una confusión y solicitaron dentro del plazo de los 30 días, pero en el domicilio del contratista, de la entidad, perdón. Y luego se dio cuenta que había cometido un error y lo volvió a presentar, pero esta vez lo presentó en la Cámara de Comercio. Pero ya creo que era el día 45, 50, o sea, estaba fuera del plazo. Lamentablemente, y la entidad dijo, un momentito, está fuera del plazo de caducidad. Entonces, se tuvo que emitir. Ahí yo participé como árbitro y emití un laudo parcial. Entonces, esas situaciones hay que tener mucho cuidado. eh, con el tema si es arbitraje ad hoc o arbitraje institucional, porque en arbitraje ad hoc vas a solicitar el arbitraje en el domicilio de la otra parte, del demandado. Pero cuando es arbitraje institucional, solicitas el inicio del arbitraje al centro de arbitraje, correcto, el centro de arbitraje. Luego, al momento de la designación, tienes el tribunal arbitral, 3 árbitros o tienes árbitro único, correcto. Eh, Pienso de que la mayoría de los arbitrajes son tribunal de 3, ¿ah? También hay árbitros únicos también. Eh, pero no existe una data, ¿no? Por lo menos no existe una data que podríamos determinar qué cantidad son los tribunales de 3 o árbitros únicos. Pero por lo menos mi experiencia, en la mayoría de los arbitrajes que he participado son tribunal de 3. Y también, claro, participo como árbitro único. Las partes entonces eligen de forma voluntaria el número de árbitros. ¿Cómo elegimos en el tribunal de 3? Si vas a presentar la solicitud de inicio de arbitraje, pues solicitas. Una cosa es la solicitud de inicio de arbitraje y otra muy distinta es elaborar tu demanda y elaborar tu contestación. ¿Sí? La solicitud de inicio de arbitraje es un documento breve que reúne los requisitos que están regulados en el reglamento del centro de arbitraje. Y eh, pueden ser 3, 4 hojas, un reglamento, una solicitud de inicio de arbitraje muy breve. Reúne solamente los requisitos. Pero allí en esta solicitud de inicio de arbitraje está dirigido al secretario general del centro de arbitraje, eh, designas a tu árbitro, cuando es tribunal de 3. Designa a fulano de tal, el señor tal, como mi árbitro. Das ahí tus datos específicos, ¿no? Los portal con nombre, apellido, su correo electrónico, número de teléfono, con domicilio en tal, y su DNI también, y CAL, ¿no? Colegiatura. Lo incluyes eso entre la solicitud de inicio de arbitraje. Con eso ya se ejerció tu derecho de designar a tu árbitro. Al árbitro de parte, correcto, si eres demandante. Luego, cuando, en este caso, el demandado al momento de apersonarse, porque cuando presenta la solicitud, si cumple con los requisitos, la Secretaría Arbitral corre traslado, comunica a la otra parte de que hay una solicitud de inicio de arbitraje donde usted
es el demandado. Ah, te notifican a través del centro. Y el centro, perdón, la entidad se apersona y podría decir, sí, efectivamente, hay un arbitraje y, ok, me apersono, nombra a mi procurador el representante de la entidad y también nosotros estamos designando a nuestro árbitro, nombre, apellido, con las mismas características que les he mencionado, el árbitro de la entidad. Eh, Voy a detenerme un poquito acá cuando hablamos de la designación de los árbitros. Ustedes saben de que hubo un tiempo donde existe todavía el RNA, Registro Nacional de Árbitros de OCE. Ahora el OCE ha cambiado de nombre, pero 2000 aproximadamente, perdón, 2019, 2020 aproximadamente, o sea, el RNA era automático. Uno se inscribía, sabías que cumplías con los requisitos y de forma posterior revisaban que cumplas o no con los requisitos. En fin, después salió una norma y desactivaron ese RNA OCE automático y luego todos los que querían pertenecer al RNA tenían que dar un examen, una evaluación, entre otras cosas. Algunos árbitros sí sacaron su RNA, se sometieron a ese procedimiento y otros dijeron, no, no voy a participar de esta evaluación del RNA. Pero en fin, pero ustedes dirán, ¿cuál es la importancia del RNA? Lo que ocurre es que para que designes a un árbitro, eh, ha habido modificaciones con la RNA, ¿no? Entonces, si eras una entidad del Estado, el árbitro que vas a designar tiene que estar en el RNA. Entonces, el contratista o el privado no necesita que el árbitro que designe forme parte del RNA, ¿correcto? Por otro lado, el árbitro, si hay una designación no solamente por las partes, sino de forma residual, ¿qué quiere decir? Si estás en la nómina de árbitros y es un árbitro único, eh, es muy difícil que una de las partes pueda elegir un árbitro único, pero el centro de arbitraje designa de forma residual y no es requisito que estés en el RNA para una designación residual, o sea, es decir, una designación como árbitro único. A mí, por ejemplo, me han designado, yo estaba en el anterior RNA y actualmente en este RNA, por ejemplo, yo no estoy, pero ¿qué ocurre? Ahora con la norma, cuando eres presidente del tribunal arbitral, no es requisito que formes parte del RNA, o sea, es decir, árbitro designado por la entidad, árbitro designado por la parte, eliges al presidente. Este presidente no es requisito que esté en el RNA, pero si vas a designar entidad a un árbitro, sí es requisito que esté en el RNA, en el Registro Nacional de Árbitros. Si no has designado entidad a tu árbitro para que el centro de arbitraje de forma residual nombre su nómina a un árbitro, bueno, es requisito ahí sí que esté dentro del RNA. En fin, pero todo esto ha cambiado con la nueva norma que entró en vigencia el 22 de abril de 2025, hace poco, porque ahora el RNA, este Registro Nacional de Árbitros, ha desaparecido, pero ha desaparecido entre comillas, hay que tener cuidado. Se seguirá aplicando con los contratos anteriores al 22 de abril del presente año, pero para todos los contratos suscritos con fecha posterior al 22 de abril del 2025, ya no es requisito que los árbitros, ya sea entidad del Estado, porque ese era el requisito para las entidades del Estado, no es requisito de que estén en el RNA. Lo único que tienes que hacer es que como árbitro tienes que estar inscrito en la nómina de algún centro de arbitraje, en algún centro de arbitraje a nivel nacional, y este centro de arbitraje tiene que estar inscrito en lo que era RENACE y ahora ha cambiado de nombre, creo que es REGAFU, otra institución, tiene otro nombre. Entonces ese es el único requisito. O sea, es decir, el RNA ya no va a aplicarse, ya no va a existir este requisito, solamente tienes que formar parte de un centro de arbitraje. Y en el caso de que no exista centro, no esté dentro de la nómina, existe también un proceso de confirmación, pero eso es otra cosa. Entonces, bueno, ya, continuemos. Tribunal arbitral o árbitro único, ¿sí? Uno designa a los árbitros
tribunal de tres, eh, o si no, también puedes designar al árbitro único. En fin, el tribunal arbitral o árbitro único se debe notificar a los árbitros para que se pronuncien sobre la aceptación en un plazo máximo de 5 días hábiles. Este es un plazo referencial porque cada reglamento de centro de arbitraje tiene sus propios plazos. Son similares, 5 días más, 5 días menos, pero por lo general eh, el contratista o la entidad que designa al árbitro en tribunal de tres, automáticamente una vez que recepcionan la solicitud y una vez que han pagado los gastos del centro de arbitraje y los honorarios, corren traslado al árbitro que ustedes han designado en su solicitud de inicio de arbitraje o en su escrito de apersonamiento, y el árbitro tiene el plazo máximo de 5 días hábiles. Si no acepta dentro de ese plazo, pues se entiende que ha rechazado la designación. Por lo tanto, de acuerdo al reglamento del centro, se le notificará a la parte que lo designó para que vuelva a nombrar a otro árbitro dentro del plazo. Y si es que no designa dentro del plazo, o en todo caso no se pronuncia la parte a la cual el árbitro no aceptó, será el centro de arbitraje quien designará al otro árbitro, ¿correcto? Y aquí es donde les decía, pues que ha habido un cambio con lo que son las normas, ¿no? De contratación del Estado. Antes, eh, el centro de arbitraje podía designar, eh, si fuera el árbitro que no ha designado una de las partes, cuando es el Estado, tendría que estar en RNA. Actualmente, del 22 de abril para adelante, ya no es requisito. El RNA ya no existe. ¿Sí? Solamente se aplica para los contratos anteriores. Tribunal de tres, yo creo que acá se visualiza un poco mejor cómo está conformado. Adelante tienen tres personas. El del centro es el presidente. Siempre hay una formalidad, tanto las partes cuando se dirigen al presidente del tribunal arbitral y el presidente del tribunal siempre va a consultar a sus árbitros. El doctor tal está de acuerdo, doctora tal está de acuerdo, los que son miembros de su tribunal, ¿correcto? Eh, ya sea que al momento de iniciar el proceso arbitral, lo primero que hacemos nosotros en la audiencia, porque antes había audiencia de instalación donde se reunían físicamente para aprobar las reglas del proceso arbitral. Luego había otra audiencia de ofrecimiento de pruebas, luego había otra audiencia de informes orales, en fin, como 3 audiencias, 3 reuniones. Hoy en día, en la mayoría de los centros de arbitraje donde yo participo, en la mayoría hay una sola audiencia. Ya sean procesos que participan en Cámara de Comercio de Lima, en la Cámara de Comercio de Lambayeque, o en la Cámara de Comercio de Ica, o en el Colegio, o en la Católica, o en diferentes centros que participo de arbitraje, en la mayoría es una sola audiencia, ¿sí? Salvo casos muy complejos, sumamente especializados, o donde los montos son altos, son varios millones de dólares. Entonces allí sí me ha pasado casos donde he tenido 2 audiencias hasta 3 audiencias, ¿sí? Eh, pero después de la pandemia del COVID-19, la primera audiencia, que era la audiencia de instalación donde se regulaba las reglas de juego del proceso arbitral, esa prácticamente se ha eliminado, prácticamente es automático, es decir, el mismo árbitro o tribunal arbitral coordina con el secretario arbitral, se elabora el proyecto de resolución número 1 y en ese proyecto de resolución número 1 se han fijado ya las reglas procesales, es decir, plazos para presentar tu demanda, plazos para presentar la contestación, plazos para presentar la reconvención, plazos para llevar a cabo la audiencia, plazos, etcétera, etcétera, todo. Entonces, lo único que se hace hoy en día en la práctica es el secretario arbitral crea coordinación con los árbitros, notifican a las partes en la primera resolución si están de acuerdo o no. Y si no están de acuerdo, se dan a pronunciar mediante sus escritos. Pero ya no es necesario esta audiencia de instalación, por lo menos en contratación del Estado. ¿Sí? Casi la mayoría se han centrado en una sola audiencia, que es la audiencia única o la audiencia de informes orales. Um, ¿Cómo se presentan en las audiencias? Pues va sus abogados, en algunos casos va solamente el gerente de la empresa o el representante del consorcio, o a veces va también el representante del consorcio y va el ingeniero o el especialista.
o el supervisor o algún especialista. Por el otro lado, tienes al funcionario público y algunos otros abogados que lo acompañan. O cuando son firmas grandes también, pues va un staff mayor, ¿no? De abogados. O simplemente va un solo abogado. O sea, hay de todo, ¿sí? Eh, Eso es con relación a la parte del tribunal. Mm, entonces, tribunal conformado por tres árbitros. El demandante designó en en su solicitud, designa al árbitro de parte, luego indica lo que ya les mencioné, nombres del árbitro, dirección del domicilio. O sea, si ustedes tienen un arbitraje y quieren designar un árbitro, primero elijan un profesional. Criterios para elegir a profesional los árbitros. Eh, que sea un especialista, porque ustedes entenderán, somos varios abogados a nivel nacional, pero así como somos abogados, hay especialidades. Una cosa, por ejemplo, es un abogado especialista en derecho penal, excelente penalista. Tienes un abogado excelente que es maneja temas tributarios. Otro puede ser un abogado que sea especializado en derecho de aviación. Pero el arbitraje es una especialidad. Así como hay abogados especialistas en arbitraje, ahora a eso súmale arbitrajes en contratación del Estado, que tiene que ser especialista en temas de contratación con el Estado. Correcto. Para nosotros, para los árbitros, uno de los requisitos para estar en nóminas de árbitros y arbitrar en temas de contratación del Estado nos piden, aparte de la experiencia profesional de 3 años y más, y la mayoría de los árbitros tenemos más años de experiencia. Por ejemplo, yo tengo más de 2 años de experiencia en arbitraje en contratación del Estado como árbitro, abogado en contratación del Estado, como secretario arbitral también, ¿no? En centros de arbitraje. Pero te piden, aparte de eso, tener diplomados en contratación del Estado, diplomados en arbitraje, diplomados en derecho administrativo. Pero aún así nosotros no solamente tenemos esas especializaciones, constantemente nos estamos actualizando. Por ejemplo, estamos llevando cursos de contratos estandarizados, contratos NES, contratos FIDIS, que actualmente con la nueva norma, y así hay otras especializaciones. Entonces, elijan especialistas en la materia, que conozcan sobre arbitrajes, de contratación del Estado, eh, personas que también están vinculados a la especialidad, estando charlas, conferencias, algunos que han tenido experiencia o no en docencia universitaria, podría ser, publican constantemente sobre el tema, y así ustedes van viendo más o menos el perfil de los profesionales, ¿no? Que tienen que tener una trayectoria intachable, independiente, imparcial, neutral, porque algo importante, y a veces cuando me designan a mí como árbitro, eh, y yo siempre les pregunto, ¿usted está participando por primera vez en arbitrajes o ya tiene experiencia? Algunos me dicen, sí, he tenido ya unos 2 arbitrajes, algo así, o 3. Otros me dicen, no, es la primera vez, doctor, que estoy participando en un arbitraje. Entonces yo les explico brevemente el procedimiento y en qué consiste el arbitraje, pero siempre les aclaro que tienen que tener en cuenta algo. El árbitro no es el abogado de las partes. O sea, y eso yo se lo dejo bien claro. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a designar un árbitro en un determinado proceso arbitral, una vez que ya lo has designado y una vez que ya estamos ya en proceso, no puedes llamarle por teléfono, doctor, ¿cómo está el caso? ¿Estamos bien? ¿Estamos ganando? ¿No? ¿Va a llegar o va a salir esto a mi favor o no? O sea, no puedes hacer eso. O sea, yo le digo eso a las personas cuando me designan como árbitro, les digo, hay que tener en cuenta de que el árbitro no es abogado. Una vez que se designa como árbitro, automáticamente uno es independiente, neutral e imparcial y solamente va a resolver en función a las pruebas que se presentan en el arbitraje. Y eso es algo importante también que tienen que tener en cuenta, porque si quieren tener éxito en los procesos de arbitraje como abogados o como funcionarios públicos en un proceso arbitral, nosotros los árbitros lo que analizamos son cuáles son los medios probatorios que vas a presentar en tu demanda o tu contestación o en tu reconvención. Porque en función a las pruebas, no se olviden de que estamos hablando de arbitraje institucional principalmente y arbitraje de derecho. ¿Qué quiere decir arbitraje de derecho? Que los árbitros vamos a resolver en función a la norma, lo que está regulado en la ley, reglamento de contratación del Estado, lo que está regulado en el contrato que han firmado las partes, lo que está regulado en la base de licitación, lo que está regulado en una norma especial. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de que el proceso se lleva a cabo de acuerdo a las normas que han sido pactadas y de acuerdo al derecho.
Por lo tanto, tenemos que respetar el derecho de las partes, el derecho al debido proceso, el derecho de defensa, y tenemos que revisar muy bien los medios probatorios que han presentado. ¿Sí? Eh, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces, ya tienen más o menos una idea cuando van a elegir a un árbitro en temas de contratación con el Estado. Ya saben los requisitos. Si ya tienen el nombre de alguna persona, doctor, el nombre, apellido, por favor, su correo electrónico, su número de celular, dirección. Eso es lo que los datos específicos que vas a incluir en la solicitud de arbitraje cuando envíes la solicitud. Y cuando presentes, cuando se apersonan en un arbitraje y deciden su árbitro, también son los mismos datos que van a consignar en su contestación o en el escrito de apersonamiento del arbitraje. Mm, ya les mencioné que una vez que presentan o se apersonan, presentan la solicitud de arbitraje o se apersonan, se corre el traslado y hay un plazo de 5 días para que acepten, ¿sí? Para que acepten los árbitros. Luego se comunica al demandado para hacer, ya, eh, una vez que designan a los árbitros y los árbitros aceptan, es muy usual de que el centro de arbitraje comunica a las partes. Una vez que ambos árbitros o el tribunal ya aceptaron ya, a veces lo hacen cuando aceptan el árbitro designado por el demandante y demandado y notifican a las partes para que dentro del plazo presenten recusación. ¿Qué cosa es la recusación? La recusación es cuando una de las partes considera que el árbitro que ha sido designado por la otra parte tiene conflicto de intereses o se pone en tela de juicio su independencia, imparcialidad y neutralidad. Les doy un ejemplo. Eh, una parte no podría designar como, ya seas demandante o demandado, no podrías designar como árbitro a tu asesor legal, pues, a tu abogado que te asesora. No podrías nombrar como árbitro a alguien que sea tu socio en una determinada empresa. No podrías nombrar como árbitro a alguien que haya sido tu trabajador, salvo que hayan pasado pues más de 10 15 años, quién sabe. Pero lo más importante, y acá menciono otra cosa más, es el deber de revelación. ¿Qué quiere decir deber de revelación? Yo, cuando considero que hay una información que es relevante, que tengo que comunicar, por más que no sea conflicto de intereses, pero lo debo de comunicar para que las partes estén debidamente informadas. Y si ellos lo consideran, aceptarán o no mi designación. Pero una cosa es deber de revelación. Y otra cosa es el derecho que tiene la otra parte para pedir que se recuse al árbitro cuando hay conflicto de intereses. Entonces, como le digo, no sea ese tipo de conflicto de intereses, o inclusive que seas familiar o que tengas algún tipo de vinculación con otra parte no podía ser árbitro. Y hay otros supuestos en la norma de contrataciones del Estado que impiden que alguien pueda ser árbitro, ¿no? Determinados funcionarios públicos, y hay una lista específica. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Ahora, algo que también les menciono, eh, ¿en qué casos debes de pedir recusación o no? Cuando hay conflicto de intereses, sí, pero tienes que demostrar, o sea, no solamente tienes que decir, mira, acá hay conflicto de intereses, pero pruébalo, muestra el contrato, muestra algún documento, muestra algo, porque cuando alguien presenta una recusación, ¿quién lo va a calificar? Es el Consejo Superior de Arbitraje. Y el Consejo Superior de Arbitraje va a decir, ok, esta persona ejerció su derecho a recusar, pero ¿tiene fundamentos? ¿Cumple con el requisito, lo que está regulado en el reglamento del centro de arbitraje? ¿Ha adjuntado algún medio probatorio? Porque de lo contrario, simplemente no va, van a declarar infundado, que no procede. Entonces hay que tener mucho cuidado cuándo utilizar o no eh, la recusación. Entonces, una vez que aceptaron los árbitros y una vez que no han ejercido derecho a recusación, entonces ya se designó a los árbitros de la contraparte, se comunicaron, aceptaron, también no han ejercido derecho a recusación, ya tienes a los dos árbitros elegidos. Y luego, en caso que se solicita la parte que lo designó, bueno, eso es cuando no aceptar la designación. Una vez que ya tienes a los dos árbitros elegidos por demandante y demandado, cuando ya está firme su designación, es decir, que ninguna de las partes lo ha recusado, se ponen de acuerdo.
¿sí? Se ponen de acuerdo para elegir al presidente del tribunal arbitral. Mi recomendación es que siempre eh, los árbitros, demandantes o demandados, en este caso, pues tengan una batería de alternativas, una terna de nombres, ¿no? Para que puedan elegir al presidente del tribunal arbitral. Lo ideal es que el, el tribunal, y es lo que debe ser, tiene que ser independiente, neutral e imparcial. Es decir, que no debe inclinarse para un lado ni para el otro. Por eso hay que hacer una buena elección de los árbitros y también del presidente. Porque ¿cómo se toman las decisiones en los arbitrajes? Unanimidad quiere decir que los tres árbitros estamos de acuerdo en una determinada decisión, si es a favor o en contra de una de las pretensiones. Unanimidad, todos de acuerdo, o mayoría, cuando de los tres árbitros, dos están a favor y uno está en contra. Entonces, por eso hay que elegir muy bien cómo va a estar conformado nuestro tribunal arbitral. En el convenio arbitral, pues se pueden indicar si las partes eligen al presidente del tribunal o cómo lo va a elegir, o tal vez dicen el centro que designa al árbitro único o el centro que designa al tribunal arbitral. Son muy raros los casos, no solamente recuerdo un caso que he visto que decía en el convenio arbitral, nuestro arbitraje será determinado por árbitro único y será el centro quien designará, automático, así lo colocaron. En la mayoría de los casos solamente dicen determinada controversia se resolverá mediante arbitraje y este eh, será elegido por ante tribunal arbitral de tres. En fin, existen diferentes supuestos. Los casos de los árbitros únicos es una situación mucho más eh, a ver, es más complicado elegir cuando se va a elegir un árbitro único, demandante y demandado, se podrían poner de acuerdo para elegir un solo nombre, pero es muy difícil. Lo que ha ocurrido en algunos casos es que hay una audiencia preliminar. Algunos centros de arbitrajes hacen eso. ¿Qué quiere decir? De que citan al demandante y demandado a una audiencia preliminar para que ellos elijan al nombre del árbitro. O sea, elijan una persona. Se puede hacer el intento. Es poco probable que puedan nombrar al árbitro único. Así que en esos casos será el centro de arbitraje quien designará al árbitro único de su nómina de árbitros, ¿correcto? Es mucho mejor la elección del tribunal de tres, pero claro, van a incrementarse los gastos arbitrales y los honorarios arbitrales, pero es cuestión de hacer un análisis costo-beneficio. Y es más recomendable, como ya les mencioné, cuando la controversia es mayor, es más alta, y pues tienes que analizar bien la estrategia, pues cómo quieres llevar a cabo tú la defensa de tus derechos en un proceso arbitral, ¿no? Ya seas demandante o demandado. Entonces ya habíamos indicado que es mucho más complicado que se pongan de acuerdo para elegir el árbitro único. eh, y si es que les invitan a ustedes para que participen de una audiencia preliminar para elegir un árbitro único, mis sugerencias lleven varios nombres de los árbitros que ustedes vayan a proponer, porque tal vez a la otra parte no va a aceptar, entonces tienen por lo menos varias opciones. ¿Sí? Eso es cuando es árbitro único. Pero cuando es tribunal de tres, no. Ustedes designan su árbitro y la otra parte designa su otro árbitro. Lo único que lo que tienen que tener mucho cuidado es que no haya conflicto de intereses. Una de las cosas, por ejemplo, cuando a mí me designan como árbitro, yo siempre pregunto, ¿quién es el demandante y quién es el demandado? Segundo, ¿sobre qué trata la materia? Y dónde es el arbitraje, en qué institución arbitral. ¿Por qué hago yo esas preguntas cuando me voy a designar como árbitro? Para ver de que no haya conflicto de intereses. Si yo sé que quien me está designando, ya sea en este caso, cualquiera de las partes, y yo no tengo conflicto de intereses, yo acepto. Pero si yo determino que hay algún tipo de vinculación o yo no debería aceptar, pues simplemente no acepto, ¿no? Entonces, esa es la situación. Por eso es importante de que un árbitro solamente debe aceptar cuando no existe conflicto de intereses y cuando se siente capaz de que se especializa en la materia. Ya un poquito para ir terminando esas ideas generales que tenemos.
Ya habíamos mencionado a grosso modo lo que es el arbitraje institucional versus el arbitraje, perdón, arbitraje de derecho, arbitraje de conciencia. Em, Acá en Perú es muy extraño de que encuentres arbitraje de conciencia, pero yo recuerdo, hay un lugar que no voy a mencionar el nombre, pero dicen en su convenio arbitral, o sea, lo que ellos resuelven es mediante arbitraje de conciencia. Quiere decir de que no van a aplicar el derecho, necesariamente no están obligados a aplicar el derecho para resolver las controversias, sino de acuerdo a su real saber y entender, de acuerdo a lo que ellos creen que es lo correcto. Por eso es la diferencia entre arbitraje de derecho y arbitraje de conciencia, ¿correcto? En cambio, arbitrajes en contratación del Estado es arbitraje de derecho, porque aplicas derecho, ¿correcto? Y todo el marco legal que ya les había mencionado anteriormente. Luego, una cosa es el arbitraje nacional y otra cosa es el arbitraje internacional. Ya no nos da tiempo, pero si ustedes revisan con calma la nueva ley de contratación del Estado, regula en determinados supuestos qué cosa considera la norma como arbitraje internacional. ¿En qué casos? En temas de contratación del Estado se pueden someter también al arbitraje internacional. Hay un pequeño artículo ahí que lo revisan con calma. ¿Sí? Ya habíamos mencionado la diferencia entre el arbitraje institucional, que sería el arbitraje administrado, y el arbitraje ad hoc. No solamente la diferencia, sino también les mencioné algunos casos reales donde es importante tener muy claro lo que es el arbitraje institucional de lo que es el arbitraje ad hoc en contratación del Estado, porque está vinculado a dónde tienes que solicitar el inicio del arbitraje y tener cuidado con el tema del plazo de caducidad. ¿Sí? Muy importante que tengamos en cuenta. Eh, Luego, si pues ustedes entenderán que contratación del Estado, ya sean los demandantes o los demandados, pueden ocurrir arbitrajes en cualquier parte del Perú. O sea, yo tengo arbitrajes donde me han designado árbitro, eh, es un arbitraje en Piura, por ejemplo, otros que pueden ser en Lambayeque, tengo arbitrajes acá en Lima, tengo arbitraje, por ejemplo, en Cajamarca, eh, en diferentes lugares, en diferentes departamentos. O sea, el arbitraje en contratación del Estado, si ustedes viven, por ejemplo, en Lima o ustedes viven, por ejemplo, en Trujillo, no quiere decir que los arbitrajes van a ser solamente de Trujillo, van a ser en Lima o en otro departamento. No, o sea, los arbitrajes se dan a nivel nacional, en los diferentes departamentos de todo el Perú. Y uno puede estar ubicado en cualquier lugar, ya sea abogado o ya sea árbitro, ¿correcto? O inclusive los centros de arbitraje. Pueden recibir de cualquier lugar los casos de arbitraje. Pero es importante tener en cuenta el lugar del arbitraje. Luego, ¿cuál es la norma aplicable en contratación del Estado? Y para eso mi recomendación, lo primero que van a revisar para ver la norma en derecho aplicable es su contrato, porque siempre existe una cláusula donde dice el marco legal aplicable. Y si no encuentran por ahí o no está muy claro, sus bases de licitación, entre otras cosas más. Pero es importante que tengan en cuenta la norma aplicable. El tipo de arbitraje ya les había mencionado ya. Y cómo va a estar conformado el tribunal arbitral. Si va a ser árbitro único o tribunal de tres. ¿Sí? Eso es importante. Ya les mencioné en qué casos pueden presentar una recusación, eh, cuando, si bien es cierto, es un derecho, pero el hecho que sea un derecho no quiere decir que te van a dar la razón, porque tienes que reunir los requisitos y tienes que probar de acuerdo a lo que indica el reglamento del centro de arbitraje. Luego, con relación a los idiomas, pues estamos en Perú, los arbitrajes son en español, pero si hablamos de arbitraje internacional, depende. Depende si es que la contraparte también es hispanohablante o de Iberoamérica y utiliza el español. Pero si tienes a un inversionista, no voy a tocar el término de inversionista porque saben ustedes que hay otro arbitraje que es arbitraje SIAD, ¿no? Correcto, que no vamos a tocar acá. Hablemos de contratista. Y el contratista es de otro país, que pueda ser este, asiático, europeo, americano, pues va a hablar otro idioma. Entonces, el idioma que vamos a regular en el contrato dependerá del acuerdo de las partes. Tal vez han indicado allí que el idioma será el español, como puede ser que el idioma sea el inglés, o el idioma pueda ser otro tipo de idioma. Dependerá del acuerdo de las partes. Y eso también va a estar regulado en el reglamento y en la norma, ¿no? De arbitraje. Bueno, en fin, es lo más importante.
Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, porque a ver si es que, no sé si me pueden ayudar acá la coordinación académica. Eh, ¿Podrían indicarme tal vez si es que tienen alguna pregunta? Porque les voy a dar un anuncio acerca de aquellas personas que tal vez quieran profundizar. Hay un diplomado que se va a organizar, pero al final les voy a dar esa información. ¿Me pueden indicar, por favor, si es que hay alguna pregunta, algo de los Correcto, asistentes? doctor. Estamos leyendo los comentarios. No tenemos ninguna pregunta todavía. Amigos, si es que ustedes desean formular alguna consulta, tienen el micrófono abierto y también el chat. Todo ello en virtud de que podamos formular una pregunta con respecto a nuestra exposición. Bueno, eh, los procesos de arbitraje, cuando, ya un poquito para redondear eso, cuando ya presentaste, tienes el tribunal de arbitraje, se llevan a cabo las audiencias y luego eh, en las audiencias, demandante y demandado exponen sus argumentos frente al tribunal arbitral. Allí en ese momento los árbitros eh, ya solamente notifican a las partes. Algunos árbitros dicen que las partes tienen un plazo determinado para presentar sus eh, informes finales, correcto, lo que quieren agregar después de los informes orales. Y luego cierran la etapa de la presentación de los medios probatorios y automáticamente se fija un plazo para laudar, es decir, un plazo para emitir el laudo que va a poner fin a la controversia. Los plazos por lo general son de 30 días hábiles, con una posibilidad de poder ampliar el plazo, días más, días menos. Todo dependerá cómo está regulado en los centros de arbitraje. Cuando ustedes vayan a tener casos de arbitraje, importante también, revisen. Si es en una determinada Cámara de Comercio, revisen el reglamento de ese centro de arbitraje. Si van a ir a un centro de arbitraje, una universidad o una institución privada, igual también revisen. Porque pueden haber diferencias de los plazos y de los requisitos, ¿correcto? Otra cosa, una cosa es el reglamento del centro de arbitraje que se aplica para todos los casos de arbitraje que ingresen a ese centro de arbitraje, y otra muy distinta es la resolución número 1, que son las reglas arbitrales. ¿Qué quiere decir? Siempre se dice que el arbitraje es flexible, a diferencia del Poder Judicial. Quiere decir de que en los reglamentos del centro de arbitraje, por ejemplo, se colocan que para presentar una demanda tienes 10 días hábiles y para contestar las 10 días hábiles. Pero en la primera resolución número 1, nosotros los árbitros enviamos una propuesta de reglas arbitrales y decimos, por ejemplo, para presentar la demanda será 10 días y para presentar contestación 10 días y para presentar la reconvención 10 días. Pero el demandante podría decir, sustenta, ¿no?, en su escrito, determinados miembros del señor tribunal arbitral. Consideramos que debido a la complejidad y debido al monto de la controversia, eh, solicitamos que el plazo para presentación de la demanda sea de 20 días. Y la otra parte podría presentar otro escrito indicando solicitamos que para presentar la contestación a la demanda sean de 15 días. Entonces, el tribunal tiene los escritos de, acá me dicen 20 días, acá me dicen 20 días, acá 15 días. El reglamento dice 10 días. Entonces, como el arbitraje es flexible, el tribunal podría decir, ¿sabes qué? Otorguémosles los 20 días. O mejor dice, no, no le otorgamos los 15 días que han pedido ni tampoco los 20 días. Una media, 17 días. O tal vez solo dice los 15 días. Entonces, esas cosas pueden variar. Por eso, tienen que revisar las reglas arbitrales que se han aprobado en la resolución número 1. Y si ha habido modificatorias, la resolución número 2 o resolución número 1. Porque esas son las reglas de juego que van a regular todo el arbitraje, el tiempo que dure. Y en las reglas arbitrales también se mencionan con relación al laudo que podrían pedir ustedes alguna aclaración o alguna exclusión de algún tema, etcétera, etcétera. Pero está regulado también en las reglas en las reglas arbitrales. Bueno, me parece que no hay ninguna pregunta, así que voy a mencionarles lo siguiente. Espero de que este
seminario ha sido de utilidad, que hayan encontrado temas de su interés, que puedan utilizarlo eh, en su trabajo, en el aspecto profesional, o si es que hay personas que todavía se están formando en temas de arbitraje. Eh, los invito para que se puedan continuar capacitándose eh, en un diplomado que está organizado por la Dirección Académica y Promoción Cultural del Colegio de Abogados de Lima, que tienen la fecha de inicio, que es la próxima semana, el 16 de mayo de 2025. El horario es de 6 a 9 p.m. Tienen los días que se va a organizar el día, las clases son los martes, jueves y viernes. La modalidad es virtual y tienen ahí los códigos para cada sus inscripciones, los pagos, tienen un número también de referencia allá para hacer las averiguaciones, el código QR. Eh, bueno, agradezco a los que han estado aquí conectados en estas horas que hemos estado en este seminario. Agradezco a la directora, la doctora Minerva Córdoba Sena, la directora de la Dirección Académica y Promoción Cultural del Colegio de Abogados de Lima. Esto ha sido todo por mi parte. Eh, muchas gracias y espero que haya sido de utilidad lo que hemos visto hasta hoy día. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Efectivamente, invitamos a todos nuestros participantes a poder participar, inscribirse a nuestro diplomado que estamos organizando en la Dirección Académica del Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias, doctor. Agradecerle por su ponencia, una magistral clase. Le Gracias. agradecemos la exposición también a nuestros amigos que nos han estado acompañando en sala. Estamos deteniendo la grabación, doctor. Posteriormente vamos a compartir este video con todos los participantes que se han inscrito.